Hola comunidad, hoy seguiremos hablando de la Santa Muerte. Prepárense para descubrir historias interesantes que nos han mandado algunos suscriptores. Si tú has tenido alguna experiencia con ella, no olvides compartirlas en los comentarios y darle un me gusta. Hola, soy Lucía y vivo aquí en la gran capital de México. Les quiero contar algo increíble que pasó en mi familia durante la pandemia del COVID-19 que nos golpeó hace 4 años. En ese tiempo, varios de mis familiares se enfermaron bastante feo. Tristemente, algunos no lo lograron y otros sí. El último en enfermarse fue mi abuelo Roberto, que ya tenía 85 años. La enfermedad lo fue tumbando poco a poco, pero él se rehusaba a ir al hospital porque decía que de ahí ya no salías. Un día, el novio de mi hermana nos visitó. Al ver lo mal que estaba mi abuelo, nos lanzó una idea bastante fuera de lo común. Aún somos una familia muy católica. Él es devoto de la Santa Muerte, una figura que a nosotros siempre nos había dado algo de desconfianza. Ese día, cuando sugirió pedirle ayuda a la Santa Muerte, mi mamá casi lo corre de la casa, pero mi abuelo, entre toses, preguntó si de verdad la Santa Muerte podría hacer milagros. A pesar de ser muy creyente, reconoció que no estaba viendo resultados y dijo que no perdíamos nada con probar. Mi mamá, aunque no muy convencida, al final aceptó. Mi cuñado nos explicó que para la Santa Muerte no hace falta mucho. Una ofrenda sincera, ya sea un rezo o algo material, sería suficiente. Así que empezamos a rezarle, pidiendo por la salud de mi abuelo con todo nuestro corazón. Esa noche, por primera vez en semanas, mi abuelo pudo dormir tranquilo. Al día siguiente, mi cuñado trajo una estatua de yeso de la Santa Muerte y la puso en el cuarto de mi abuelo, decorándola con flores. Nos pidió que cada uno dejara algo en el altar, desde el corazón, y que pidiera por él, y así lo hicimos todos, uno por uno. De manera increíble, al otro día mi abuelo se levantó solo y fue al baño sin ayuda. Todos nos quedamos boquiabiertos. Se veía mucho mejor, sin rastro de su tos persistente, aunque todavía se sentía débil. Nos dijo que se sentía bien, que solo necesitaba comer algo y descansar más. En tan solo 3 días, mi abuelo parecía otro, completamente recuperado. Desde ese momento nuestra gratitud hacia la Santa Muerte es enorme y su altar permanece en nuestra casa. Sabemos que algún día mi abuelo nos dejará, pero estamos seguros de que sin la ayuda de la Santa, ese día habría llegado mucho antes. Mira, te voy a contar algo que pasó en mi familia, y la verdad es que fue de los tragos más amargos que hemos tenido que pasar. Siempre fuimos una familia súper unida y nos iba bastante bien económicamente, pero te cuento, mi familia paterna, que es de Oaxaca, siempre ha estado metida en rollos esotéricos, como leer las cartas y hacer rituales. Mi viejo, que es arquitecto, trabajaba con su hermano en una constructora, pero después de una bronca pesada, lo corrieron y decidió montar su propia empresa. Sabíamos que levantarla de cero iba a ser un hueso duro de roer y que íbamos a tener que apretarnos el cinturón. Con el paso del tiempo, las cosas se pusieron difíciles, pero la familia siempre estuvo junta. Un día, estaba por meterme al baño cuando mi madre me paró en seco, toda alarmada. Me dijo que dentro había cosas personales de mi papá. Eso me dejó picado, pero los años pasaron y, aunque la empresa de mi padre empezó a salir adelante, nunca dejé de pensar en lo que escondía ese baño.
Un día que me quedé solo en casa, me armé de valor, abrí la puerta y, ¿qué crees? Me encontré con un altar gigante a la Santa Muerte, lleno de velas y con una estatua que parecía de tamaño real. Desde que descubrí el altar, mi padre cambió un montón. Se puso celoso y posesivo a más no poder, y sus arranques de ira nos tenían caminando sobre cáscaras de huevo. A pesar de que mis viejos se querían un montón, empezó a acusar a mi madre de infidelidades sin pies ni cabeza. Al final, una mañana, mi padre agarró sus cosas y se fue de la casa, diciendo que no aguantaba más. Mi madre cayó en una depresión tremenda. Buscando respuestas, fue con una tarotista que le dijo que podría haber una conexión entre nuestras broncas y el altar de la Santa Muerte. Según la tarotista, si le pides un favor a la Santa y luego le fallas, ella viene a cobrar lo que más quieres. Hace unos meses, a mi padre le diagnosticaron una neumonía severa y la cosa se ve fea. Mi madre ahora cree que todos los problemas de mi padre son por haber dejado su devoción a la Santa Muerte, y más porque mi tía, después de pedirle un hijo a la Santa y luego renegar, mi tío tuvo un accidente fatal. Así que, imagínate, estamos todos con el Jesús en la boca, pensando que lo que le pasa a mi padre es por haber roto su promesa. Cuando era niño, vivíamos bastante apretados de dinero. Todos los días comíamos lo mismo: frijoles, algo de pan duro y agua. Mi papá trabajaba en una fábrica de globos por unos 80 pesos al día, y mi mamá se ocupaba de la casa y todo lo demás en nuestro modesto hogar de láminas, que estaba en un terreno que había heredado mi papá. El patio siempre estaba lleno de polvo, y de vez en cuando mi mamá tenía que lavar ropa para los vecinos y así ayudar con los gastos. Un día, mi papá estaba platicando con un vecino que era muy devoto de la Santa Muerte. Este vecino, aunque muy religioso, siempre nos echaba una mano con comida y algo de dinero. Viendo que el vecino no le iba nada mal en lo económico, mi papá decidió probar suerte y también se hizo devoto de la Santa Muerte. Fue a una celebración en su honor y regresó con una figura de yeso de la Santa que puso en nuestro altar familiar al lado de la imagen de Jesús. Le ofreció cigarros, vino y comida como ofrenda. Al principio, a mi mamá no le gustó nada la idea. Pensaba que la Santa Muerte era de mal agüero, pero con el tiempo se fue acostumbrando a la nueva fe de mi papá. Poco después, las cosas empezaron a cambiar para mejor. Mi papá fue ascendido en su trabajo después de que el jefe de su área falleciera y lo eligieron por su antigüedad. Mientras tanto, mi mamá encontró una nueva amiga gracias a una vecina, quien ayudó a conseguir un trabajo en una central de abastos en Ecatepec. Un mes después, a mis hermanos y a mí nos inscribieron en la escuela, nos dieron uniformes y algo de dinero para los gastos diarios. Puede sonar un poco, pero en aquel entonces significaba un mundo para nosotros. Con el tiempo, la situación económica de nuestra familia mejoró muchísimo. Hoy en día, todos somos devotos de la Niña Blanca, agradecidos por su ayuda en los momentos más duros. Ahora tengo 2 negocios en la colonia. Mi papá maneja una franquicia y varios negocios propios y está a punto de ser socio de una gasolinera. Vivimos bien, el dinero ya no es problema y mis hermanos y yo pudimos estudiar las carreras que siempre quisimos. Por todo esto, estamos enormemente agradecidos con la Santa Muerte. ¿Qué tal? Me llamo Donato y ya paso de los 60 años. Hoy quiero contarles algo muy fuerte que me pasó en los 90, una época en la que casi nadie conocía el culto a la Santa Muerte y muchos hasta desconfiaban de ella.
Todo empezó cuando mi hijo, que tenía solo 14 años, desapareció de la nada al salir de la escuela. Ese día no volvió a casa y en aquellos tiempos, sin internet ni redes sociales, encontrar a alguien era un verdadero desafío. Recuerdo que llegué a casa como a las 4 de la tarde y me di cuenta que él no estaba. Normalmente llegaba a las 2:30 porque la escuela le quedaba unos 30 minutos. Cuando su madre llegó, le dije lo preocupado que estaba y enseguida nos pusimos a buscarlo con ayuda de los vecinos y la policía local. A medida que pasaban las horas, la esperanza se iba esfumando. Los días hicieron semanas y a pesar de que avisamos a la policía y hasta salimos en un programa de televisión para buscar a personas desaparecidas, no hubo suerte. Estábamos tan desesperados que hasta consultamos brujos, pero nada funcionó. Fue entonces cuando un pariente de mi esposa, viéndonos tan angustiados, nos sugirió pedirle ayuda a la Santa Muerte. Al principio nos pareció una locura y casi lo corremos de la casa, pero de tan desesperados decidimos darle una oportunidad. Nos enseñó cómo armar un altar para ella, con su imagen y veladoras, y esa noche oramos como nunca, ofreciéndole devoción eterna si nos ayudaba a encontrar a nuestro hijo. Y no van a creer esto, pero al día siguiente la policía nos contactó con noticias. Habían encontrado a un joven y teníamos que ir a identificarlo. Con el corazón en la mano fuimos y, para nuestra sorpresa y alivio, era él, aunque estaba en muy mal estado y casi no lo reconocíamos. Nos dijeron que había sido drogado y explotado por una pareja de criminales para mendigar y rebuscar en la basura. Con el tiempo, mi hijo se recuperó y nos contó que intentó escapar varias veces, pero siempre lo volvían a drogar para controlarlo. Por suerte, la policía logró capturar a esa banda y mi hijo pudo retomar su vida. Ahora tiene su propia familia y es feliz. Le estoy eternamente agradecido a la Santa Muerte y nuestra fe en ella sigue más fuerte que nunca. Ella nos devolvió la esperanza cuando ya todo parecía perdido. Hola, me llamo Osvaldo y vengo del Valle de México. Decidí compartir mi historia por aquí porque he visto que se aprecian estos relatos. A lo mejor no es la más increíble, pero quiero contar cómo la Santa Muerte ha cambiado mi vida y la de mi familia para mejor. Hace unos años estaba pasándola muy mal. Me quedé sin trabajo por un recorte de personal y para colmo, mi pareja me dejó por otro. Caí en un hoyo, empecé a usar sustancias que no debía y acabé vendiendo cosas usadas en un mercado para mantener mi adicción. En ese bajón, mi bisabuela nos acercó a la Santa Muerte. Al principio, siendo católicos, la figura de la Santa nos daba algo de miedo, pero la necesidad fue más fuerte y terminamos pidiéndole ayuda cuando mi abuela se enfermó del hígado y la cosa pintaba fea. No lo van a creer, pero al día siguiente de rezarle, mi abuela se levantó de la cama y los médicos no se explicaban cómo. Decían que era un milagro. Ahí fue cuando realmente empezó a crecer mi fe en ella. Desde ese momento, mi vida cambió para mejor. Le prometí a la Santa dejar los vicios y le pedí por un trabajo estable. No pasaron ni unos días cuando conseguí un empleo formal, donde llevo ya 5 años. También conocí a mi nueva pareja, que me quiere un montón, y juntos hemos visto cómo mejora nuestra vida día a día gracias a ella. Con el tiempo, y motivado por mi fe, me hice un tatuaje de su imagen en el pecho. Antes, cuando la gente criticaba mucho, yo escondía mi devoción. Desde que me hice el tatuaje, dejó de aparecerse en mis sueños. En la familia siempre le pedimos por salud y trabajo, y a veces sentimos su presencia de maneras misteriosas, como si nos tocara el brazo para hacernos sentir que está con nosotros. Con mi esposa hemos tenido 2 hijos y les estamos enseñando a venerar a la Niña Blanca. Para nosotros ha sido una fuente de bendiciones
y esperamos que ellos también sigan esta fe que tanto nos ha ayudado. Mi abuelo siempre tenía historias raras, y una que nos repetía seguido era que la muerte, en ciertos momentos del año, se llevaba a 3 personas seguidas antes de dar un respiro. La verdad, cuando éramos chicos, nunca le tomábamos mucho peso a esas cosas, solo asentíamos y ya, pero todo cambió en el 2015, en esas vacaciones comunes, cuando estábamos todos en casa de una tía que tenía un jardín enorme. Estábamos ahí para pasar una semana con ella porque estaba enferma y quería vernos, por si acaso eran sus últimos días. Los primeros días fueron pura diversión. Jugábamos, comíamos y salíamos sin parar, pero la cosa se puso seria la noche del tercer día. Mi mamá nos despertó a todos de golpe, preocupada porque había escuchado a mi tía hablar entre sueños. Decía algo como: "Solo déjame despedirme". Contó que había soñado con una mujer de pelo largo que le decía que ya era hora de irse a un lugar más tranquilo. Esa mañana tratamos de subirle el ánimo, aunque ella parecía tranquila, casi contenta, diciendo que estaba lista para reunirse con nuestra abuela. Estábamos todos intentando digerir lo que pasaba, cuando de repente nos llega la noticia de que nuestra abuela había fallecido. Nos cayó como un balde de agua fría. Nos apuramos en preparar todo para irnos de inmediato, pero mi tía insistió en quedarse en su casa. Finalmente, accedió a acompañarnos, pero cuando llegamos, la encontramos dormida en el auto. Decidimos no despertarla y corrimos a ver a nuestra abuela. Preocupada, mi mamá me pidió que la despertara, pero al tocarla, estaba fría, rígida, sin signos de vida. Mi papá se acercó, ambos con lágrimas en los ojos. No podíamos creerlo. Justo en ese momento, una de mis tías empezó a gritar. Había recibido una llamada sobre un accidente en el que estaba involucrado mi tío Leonardo. La muerte se llevó a 3 de los nuestros, casi al mismo tiempo, justo como decía mi abuelo. Fue un golpe durísimo para todos. Desde entonces, mis tíos mantienen un altar para la Santa Muerte en casa, encendiendo velas continuamente, como pidiendo que no nos toque vivir algo así nunca más.